Catrini. Gracias. Qué bello salmo, de veras. Pues, hermanas, qué bueno que estamos aquí. El enlace tenía un problema, envié otro y le estaba diciendo a las hermanas que entren por ese último. Así que ojalá que pues lo hagan, pero si no, pues ahí estamos por Facebook también. No sé qué está pasando, a veces la tecnología nos la juega, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que aquí estamos. Pero otra vez, entonces, bienvenidas a todas y qué bueno, tenemos un bonito grupo allí en el Facebook también. Y ahí estamos. Bienvenidos, bienvenidas todas y bienvenidos los también, pues ahí tenemos al hermano Ronald Pérez Cobar, que está ahí también. Sí, a veces aparecen algunos por ahí que creen ellos creen que uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero ahí están como viendo y entonces gracias a Dios que podemos también pues ser de bendición a nuestros hermanos. Así que ahí estamos. Bueno, pues vamos a atender ya nuestro tiempo de estudio bíblico. Seguimos con la vida de Jesús en una armonía de los 4 evangelios. Y esta mañana pues tenemos el gusto de tener nuevamente a nuestra hermana Alicia desde El Salvador y nos va a dar la siguiente lección, que es la circuncisión de nuestro Señor Jesús y allí su presentación en el templo. Así que por favor, gracias Alicia por aceptar. Y yo sé que no han sido días fáciles para ti, pero gracias al Señor sabemos que el Señor nos ayuda más en estos tiempos de debilidad, de situaciones que vienen. Así que el tiempo es tuyo, hermana, que Dios te bendiga. Este, Ahí estamos. Bueno, gracias, gracias. Y pues para mí es un privilegio, inmerecido, por cierto. Y, y sí, ha sido un pasaje bastante eh, difícil en cierta forma porque está muy lleno de ley de los judíos, ¿no? De ley israelita. Y algunas cosas que en nuestra mente pues no terminamos de comprender, ¿verdad? Pero sí se encuentran cosas preciosas que nos pueden servir en nuestra vida diaria y en el conocimiento de Jesús. Por cierto, al finalizar el estudio sobre Jesús, les voy a enviar un ensayo que escribí en una de mis materias de maestría en Biblia, que es sobre la cronología del nacimiento de Jesús. Todo lo que ¿verdad? Investigando un poquito la fecha y todo eso, pero creo que es un estudio bastante bonito, limitado, sí, se pudo haber ampliado, pero pues creo que nos puede ayudar también en ese, eh, en esa búsqueda, ¿no? De nuestro Señor Jesús. Así es que voy a compartir entonces. Ay, casi el cargador. Aquí estoy con mi sobrino. Y bueno, está un poquito rara mi cámara. No sé si es por la luz o qué, pero permítanme un momentito. Vamos a ver, voy a compartir la presentación. Ya, ¿se mira? No se mira. Todavía no está. Está cargando ahorita. Está Ah, cargando. ok. Sí. Así es, Lorin. Ajá. A ver si Ahí carga está. esta cosa. Ahí Excelente. vaya. Excelente. Entonces, vemos la presentación de Jesús en el templo. Ajá. Y como les decía, es un pasaje bastante interesante. En la Nazaret, en diciembre, predicaron sobre una de estas partes de este pasaje que realmente impacta, ¿no? Pero vamos a ver otras cositas aquí en el pasaje y me gustaría que me ayuden a leer. Ujú. Por favor, ahí está el pasaje que vamos a estudiar. Si alguien puede leerlo, por favor.
¿Quieres la versión que está en la pantalla? El que está en la pantalla, sí. Ajá, va, dice presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palomillos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo a Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho. Y una espada traspasará su misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Gracias, Trini. Vemos el pasaje, realmente solo de leerlo, se me pararon los pelitos, ¿verdad? De emoción de ver todo lo que encierra este pasaje, ¿verdad? Y yo no soy muy conocedora de la ley de la ley. Permítame que esto no, aquí está. Bueno, vemos en primer lugar de la circuncisión. No se dice más nada, solo que fue circuncidado al 8º día conforme a la ley. Imagino yo, no encontré mucho, que ha de haber sido María y José los que le practicaron la circuncisión, o llegó alguien especialista en eso, no se sabe, pero la circuncisión era el signo de incorporación de un individuo al pueblo de Israel. Lo sabemos muy, muy claro, y eh, 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 eso era así, ¿verdad? Alguien que nacía a los 8 días debía ser circuncidado, e incluso gente que no era israelita y que quería ser parte de ese pueblo tenía que pasar por la circuncisión, y Jesús pasó, ¿verdad? Entonces, por eso a veces muchos pelean que Jesús no era cristiano. No, pues si él cumplió las leyes de Israel, él no era cristiano, definitivamente. Era judío, ¿verdad? Era israelita de nacimiento, y como parte de las tradiciones y religión de su pueblo, ¿no? Eh, Según esta ley judía, la madre quedaba legalmente impura por 40 días después de que un niño o un hijo había nacido. Y imagínense, y 80 días si era niña, según Levíticos. No podía, por eso es que algunos dicen que no hay igualdad, que la mujer y el hombre, pero bueno,
así eran las costumbres y hasta nuestros días en muchos lugares, si es niño, hacen la sopa de, de gallina. Y si es niña, no sé qué hacen, sinceramente. Pero esas cosas, costumbres de los pueblos, ¿no? Pero esto era ley. No podía en ese tiempo tomar parte en los actos religiosos públicos. La mujer no podía, ¿verdad? Porque estaba considerando siendo impura. También cumplido este periodo, debía ir al templo y en el atrio de las mujeres recibir la declaración de estar legalmente pura por el sacerdote de turno. Algunos dicen que el sacerdote que vamos a estudiar después no era sacerdote, pero sí, según diversos libros y el testimonio de la Biblia, el que recibió a Jesús sí era sacerdote, aunque algunos digan lo contrario. Por su purificación, según la ley, debía ofrecer un cordero de 1 año y una tórtola o paloma, si era pobre. Se podía sustituir el cordero por una paloma o una torta. En el caso de María, pues le tocaban los palominos o la torta porque eran personas pobres, no eran de familias adineradas, ¿no? También estas ofrendas, dice, una era sacrificada en holocausto de adoración y la otra por el pecado. No era un pecado mortal, sino era un pecado legal, porque la Biblia dice por el hecho del alumbramiento, en donde se habla de estos sacrificios de expiación por haber transgredido algo prohibido legalmente o ritualmente, tocar un cadáver o un reptil prohibido, y si lo hiciese incluso sin darse cuenta, confesará su pecado, según estos pasajes de Levítico, ¿verdad? Ahí vemos todas estas leyes de ofrendas. Y aunque no era obligatorio, María aprovechó para llevar consigo al niño y hacer que José seguramente pagase ahí el rescate por él mismo. Y esto era 5 ciclos que tenían que pagar por el rescate del niño. Los primogénitos estaban destinados al culto, ¿verdad? Eran declarados santos para el Señor, eran apartados para Dios, ¿verdad? No había algo establecido, pero sí se estableció ya tardíamente que se debía pagar un rescate por los primogénitos. Para ello no hacía falta ir al templo, sin embargo, aquí aprovecharon de ir los dos, ¿verdad? Bueno, también José fue, pero María iba a ir a declararse pura y también se iba a pagar el rescate del primogénito Jesús. ¿Verdad? Entonces, en cuanto al, ahí dice una palabra purificación, que fueron para la purificación de ellos. ¿Quiénes son ellos? No son los tres, no son María, José y Jesús, sino que solo María por lo de la purificación, ¿verdad? Y el niño por el rescate, ¿verdad? Entonces, estas son cosas legales. Entonces, podemos ver que Jesús cumplió estas exigencias legales que el pueblo judío, el pueblo hebreo, israelita, como le queramos llamar, eh, eh, cumplió, ¿verdad? Jesús cumplió con esa parte de la ley desde su nacimiento. No pueden decir que no, ¿verdad? Eso en cuanto a la ley. Ahora bien, Lucas presenta a un hombre que dice la Biblia que era el pasaje que leímos que era santo, justo, o sea, cumplía los preceptos de Dios, piadoso, era un hombre de fe viva, era un religioso. Este hombre vivía en Jerusalén, se llamaba Simeón, era un hombre que debía pertenecer a los círculos religiosos y dice que se animaba su esperanza con la próxima venida del Mesías, tan acentuada por entonces en aquel medio ambiente. José esperaba la venida del Mesías y una de sus oraciones era esa, ¿no? Ver al Mesías.
El Espíritu Santo, dice, también estaba sobre él. O sea, de seguro pues tenía dones sobrenaturales. Debía de ser avanzada de edad. Tenía la promesa del Espíritu Santo de que no moriría sin haber visto a Cristo del Señor, el Señor, al Mesías, es decir, a la constelación de Israel que él tanto anhelaba. Así como nosotros ahora anhelamos la venida del Señor y decimos Maranata, y creo que hay un anhelo en nosotros. Simeón anhelaba ardientemente la venida del Mesías. Dice que impulsado por el Espíritu llegó al templo, y en ese momento que él estaba sirviendo en el templo, los padres llevaron a Jesús a presentarlo. Era un hombre santo, y dice ahí, y tomándolo en sus brazos, que esto era parte de los ritos de Israel, ¿verdad? Lo toma en sus brazos y lo bendice con el cántico Nunc Dimittis, ¿verdad? Y dice, ya lo hemos leído, y, y ese, como le digo, aún el elevarlo en sus brazos era parte de los ritos de Israel. Este Simeón, este Simeón dice que, ay, aquí no miro, perdón. Ay, me quedo muy, ¿qué pasó aquí? Simeón dice que su única aspiración era gozar de la venida y de ver a Jesús, al Mesías. Y ese era, yo me imagino a este hombre orando a Dios fervientemente para no morir sin ver al Mesías. Y dice ahí que cuando lo ve, él dijo que ya podía morir prácticamente en paz, ¿verdad? Porque estaba viendo al Mesías, a su salvación, ¿verdad? Y qué lindo pues poder vivir una vida anhelando y llegar al cumplimiento de esa petición, de esa oración, y el confiar que en esa promesa que se le dio de que él iba a ver al Mesías. Pero miren las características que presenta Simeón de ese Mesías. En primer lugar, dice que es un Salvador universal para todos los pueblos, para todos. Es un mesianismo profético y abrahámico. Ya estaba anunciado desde principios, ¿no? Y fue fortalecido en diversos pasajes del Antiguo Testamento, y ahora llegamos al cumplimiento. Este Salvador, este Mesías, iba a ser para todos los pueblos, pero también era este mesianismo, no solo era era algo más, como les digo, espiritual, no de conquistas políticas como muchos lo han querido poner. Incluso hasta dicen que fracasó, ¿verdad? Porque lo veían como un mesiánico político que iba a llegar a ser rey. De hecho, el asunto de los Reyes Magos que hemos visto se esperaba, y por eso se enojó Herodes, porque dijo, me va a quitar mi puesto, ¿verdad? Pero no, este mesianismo era para hacer luz a los gentiles, a las personas, para iluminar a los pueblos. Y también dice ahí, para gloria de su pueblo Israel. Y eso está diciendo Simeón. Sí va a ser para toda la gente, pero también para su pueblo Israel. O sea, está uniendo dos pueblos, por decir así, gentiles y a los de Israel, ¿verdad? Entonces, y esto pues se ve mucho en estos pasajes. Incluso San Pablo en Romanos habla sobre este privilegio de Israel, que de Israel salió el Mesías que iba a, a salvar al mundo, por decirlo así, ¿no? Permítame. Sus padres, relata el texto, se maravillaron, ¿verdad? Por todo lo que estaba diciendo Simeón.
Yo no sé si hasta ese momento ellos habían dimensionado lo que iba a ser Jesús o quién era ese niño, ¿verdad? Dice los pasajes anteriores que María iba guardando todas las cosas, la visita de los reyes, la cuestión de los ángeles, los pastores, todo lo iba guardando en su corazón. Pero vienen ahora y oyen al sacerdote Simeón y dice que se maravillaron, ¿verdad? Era como que estaban viendo más la revelación que traía el misterio de este niño, ¿no? Y que era el Espíritu quien estaba dando ese conocimiento profético a Simeón, de ver quién iba a ser el Mesías, un Salvador universal y con un mesianismo espiritual y no político hasta ese momento. Simeón los bendijo, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, pero esto es lo que a mí más me toca. Y es una de las cosas que se mencionaron en la Nazaret en diciembre, ¿verdad? Que Jesús iba a ser piedra de tropiezo para Israel. Dice ahí en el pasaje, y se lo dice más que todo a la madre, no tanto a José, se lo dice a la madre, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Caída, ¿por qué? Porque muchos no van a creer en este Mesías. Y ahí va a caer Israel como pueblo, por decir así, que algunos dicen que se le ha puesto en stand-by, ¿verdad? Y levanta también a otros que sí van a creer, israelitas, que sí van a creer en ese Mesías. Entonces, eso se lo está diciendo, como les digo, a María. Otra cuestión es que dice que va a ser signo de contradicción. Y hasta el día de hoy, la vida de Jesús ha sido eso, ¿verdad? La vida de Cristo ha sido desde tenerlo por un endemoniado hasta confesarlo por Mesías, desde que ha sido escándalo para los judíos, ¿verdad? Pero ha sido salvación para los gentiles también. Entonces, se está viendo esa contradicción de Jesús, ¿verdad? Y habría que realmente, al decir esto, estar preparado para lo que iba a venir. Estaba preparando a María. Aquí Simeón prácticamente con sus palabras está preparando a María para que vea cuál va a ser la misión de Cristo en la tierra, ¿verdad? Que no va a ser ese líder carismático que todo el mundo iba a aceptar y que todo el mundo iba a querer. No, Jesús no fue ese líder carismático, sí era carismático en cierta forma, ¿no? Pero pensemos en los líderes actuales, ¿verdad? Y muchos que son aceptados por todo un pueblo, pero en otros no, en otros siempre hay, y esa es la vida de muchos líderes, ¿no? Que son queridos por unos y despreciados por otros. Y Jesús fue así, fue contradicción para, para el pueblo de ese entonces y hasta para ahora, ¿no? No sé cómo, permítame. Y todavía le dice Simeón a María, y esto es lo que más me toca a mí, una espada de dolor atravesará tu alma. ¿Qué tal que a ustedes, hermanas, que tienen hijos y hijas, le digan el día de su nacimiento, mira, tú vas a sufrir por este niño, por esta niña, vas a tener dolor en tu alma? Híjole, yo creo que ha de ser algo difícil que le digan eso a alguien, ¿verdad? Y a María se lo dijeron. Le dice, no solo iba a ser dolor para ella, ¿verdad? Por la persecución, la calumnia, la muerte de Jesús, ¿verdad? Sino que también dice el texto,
bueno, no dice el texto, porque el texto no se está dirigiendo a José, solo a María, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Simeón los bendijo y dice que, pues, o sea, le da estas palabras y vemos la vida de Jesús y la vida de María, de José, todo lo que sufrieron, desde la persecución estando embarazada cuando llegan a Belén y la matanza de los niños, y después cuando el niño Jesús se pierde en el templo, imagínense ese dolor de perder a un hijo, qué terrible. Entonces, Simeón está preparando a María aquí en este pasaje y le dice, una espada de dolor atravesará tu alma. Y después ver cómo lo injuriaron, cómo lo escupieron, bueno, todo lo que vivimos hasta el día, lo que vemos de Jesús hasta el día de su muerte y después, pues, de su resurrección. Pero el dolor que ha de haber sentido María como madre, ha de haber sido un dolor agudo, agudo, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que dice Simeón a María, ¿verdad? Estas tres cosas, unas palabras proféticas de Simeón, pero también el pasaje de Lucas nos menciona a una mujer. Ahí la tenemos a la señora. Profetiza, es decir, mujer inspirada por el Espíritu Santo. Se llamaba Ana y también dice un poquito de su genealogía y que fue viuda y se mantuvo viuda hasta el día de esta presentación de Jesús. Dice que estuvo 7 años. Entonces se dice que ella estaba apartada en el templo y servía a Dios con ayuno y oración. Al parecer, según las tradiciones, murió a los 104 años. Y también era alguien que, eh, que, eh, que era de gran estima en el ambiente, ¿no? En el ambiente cristiano, bueno, judío de esa época y posteriormente en el ambiente cristiano, en el cristianismo primitivo, como le llamamos. Eh, y de ahí, perdón, de ahí también dice que esta mujer, Ana, se encontraba en el templo a esta hora. A mí me emociona porque dice que la frecuencia con que asistía a él, sin ser necesario interpretarlo, ella no dormía ahí, quizás no vivía en el templo, pero iba todos los días a cierta hora al templo a orar y también a hablar a la gente acerca del niño que iban a ser, del Mesías que iban a ser. O sea, ella lo estaba hablando desde antes, durante y después, me imagino que ha de haber mantenido a la gente en el templo hablando de Jesús, ¿verdad? El nacimiento de Jesús, de que ella ya lo había visto. Y me imagino su emoción como mujer, ¿verdad? Que ya sabemos cómo eran tratadas las mujeres. Sin embargo, esta mujer era bastante especial, ¿verdad? Y pues tuvo este encuentro providencial con el Mesías. Fue una mujer que estuvo en oración y dice aquí que ella también tuvo revelación y de sumisión profética. Dice, este encuentro le hizo alabar a Dios por el privilegio incomparable de encontrarse en la presencia del Mesías. Y hablaba de este niño a cuanto esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, ella también fue profetiza, ¿no? Acerca de este niño. Parece ser, voy a leer esto aquí, el vocabulario hace pensar directamente en una liberación de la opresión herodiana y romana, pero por obra de este niño Mesías. En el fondo late el mesianismo espiritual, ya que esta opresión es por castigo a la conducta moral de Israel y la liberación es por obra de Mesías, ejerciendo una purificación. Entonces, Ana, esto lo dijo en sus palabras. De cierta forma
lo dijo. También esta obra apostólica mesiánica de Ana no se debe referir, dice algunos estudiosos, solo al momento del encuentro, sino posterior, porque como les dije, hablaban de ese niño a estas personas en los círculos en los que ella se desenvolvía. Simeón y Ana son representantes del resto fiel de Israel, de ese remanente de Israel que iba a creer en el Mesías. Ese es el pueblo escogido por Dios, ese remanente, esos judíos, esos israelitas que iban a creer. Y aquí Simeón y Ana representan a ese remanente, ¿verdad? De Israel. Posteriormente, el relato termina diciendo que cumplidas estas obligaciones, la Sagrada Familia se fue de Jerusalén a Nazaret. Se omite, dice, la cuestión de que estaban en Belén unos 2 años, no sé cuánto tiempo estuvieron, y su estancia en Egipto, pero ellos regresan a Nazaret, a Galilea. Ahí estaban viviendo, ¿no? Y después, ya al final, y me imagino que lo van a ver después, no sé, preparando, dice que el niño crecía y se fortalecía en su cuerpo y dice que iba creciendo conforme a la gracia de Dios para los hombres, para con Dios y para los hombres. Pero esta presentación del niño está, como les dije, y lo hemos podido más o menos sondear, está llena de ley. Jesús cumplió la ley de Israel desde su nacimiento. Y eso es importante, ¿verdad? Porque algunos pues no lo creen. Ahora bien, hermanas, y yo quiero, y abramos micrófonos porque quiero que podamos compartir sobre esto. Vamos a ver aquí, anotar. ¿Qué aprendemos, hermanas? ¿Qué aprendo yo sobre, cómo se abre aquí? Ya ni me acuerdo, aquí está, texto. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Lo primero que yo puedo poner es que Jesús cumplió la ley de Israel. Sí. Otra cosa pueden ver ustedes aquí. Pueden aprender de esto. Ha sido algo muy rápido porque profundizar en las leyes es bastante difícil, ¿no? Y sobre todo con las... Pero ¿qué podemos ver en este pasaje? Bueno, dijiste eso, ¿verdad? Él cumplió la ley y era sumamente necesario eso como parte de su ministerio que iba a tener futuro. Pero y bueno, de veras que el Señor siempre todo lo hace perfecto, ¿verdad? Y tenía dos papás que iban a hacer que se cumpliera eso, en cuanto a esa situación. Pero yo quisiera que otras hablaran porque a mí Sí, me sí. impacta mucho los personajes, pero quisiera que otras coparticiparan, por favor. Sé que siempre ahí están listas. A ver, hermanas. ¿Mm? Calladita la hermana. ¿Hay alguien que lo haya escrito en Facebook? A ver. Bueno, yo otra cosa que puedo ver, ¿verdad? Es la vida tanto de Simeón y Ana esperando al Mesías. Y me imagino que, como les dije, como nosotros, ¿no? Como nosotros esperamos la segunda venida del Mesías. Y por eso a cada rato decimos Maranata. Yo anhelo la venida del Mesías. Yo quisiera que ella viniera, ¿verdad? Pero
Dios tiene su tiempo, pero la vida de estos dos señores, imagínense toda una vida, ¿cuántos años tenían? Sí. ¿Cuántos años tenía? No se dice la edad de Simeón, pero parece que según las tradiciones, Ana ya tenía 84 años cuando enviudó Ya y tenía. después todavía más años que guardó su viudez y murió a los 104 años, pero eh, no desistieron, no desistieron de esperar de Jesús. No dejaron de creer y vivieron vidas, ¿verdad? Creyendo la promesa de Dios que vendría el Mesías y que ellos lo iban a ver, que ellos lo iban a conocer. Y eso es fe y confianza, como orábamos hoy con el pasaje bíblico, ¿verdad? Fe y confianza en las promesas de Dios. Otra cosa podemos ver, hermanas. Alguien, por favor, yo creo que hay muchas. He puesto 6, pero yo creo que hay más enseñanzas. A ver, gracias Alicia. Una de las actitudes de nosotros al leer las escrituras y especialmente leer Antiguo Testamento, pensamos como que son historias que no tienen tanta relación con nuestra vida diaria o nuestra vida práctica. Pero esto de la circuncisión es tan importante y tan necesario aprender, no solo que el Señor Jesús, desde antes de su nacimiento, y se cumplió en él todas las profecías y que él cumplió toda la ley y que sus papás fueron diligentes, especialmente su papá adoptivo José, fue diligente en que se cumpliera al pie de la letra todo lo establecido. El pacto de Dios con Abraham, del de bendecirle y hacerle una gran nación, tendría una señal. Y esa señal de pacto entre Dios y Abraham era eso, la circuncisión, que es precisamente cortar alrededor al momento de quitar ese pedacito de piel del prepucio. Esa iba a ser una señal de pacto. Imagínense ustedes, hermanas y queridas amigas, cada vez, en cada momento, en cada circunstancia donde el judío tenía, por cuestión de aseo o cualquier otra situación, el contacto directo con su piel era un recordatorio constante de ese pacto de Dios, de esa bendición de Dios. También el recordatorio de el quitar algo de su piel, algo de su cuerpo, como para saberse integrado en un pacto eterno, en un pacto perfecto. Ahora nosotros, miren, hay un pasaje precioso, está en Colosenses 2, que dice que, no, déjenme leérselo bien solo para compartir completo lo que quería yo compartirles. Está en Colosenses 2:11, dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No, ahora, ¿cuál es la aplicación para mi vida? Conocer de ese pacto de Dios con Abraham, que cualquier otro no judío quisiera pertenecer al pueblo, tener que circuncidarse para identificarse ahora como parte del pueblo y también recipiente de esa bendición y de ese compromiso al pacto. Ahora, a nosotros, hermanas, ¿cuál es la aplicación en nuestra vida? Miren qué bendición, qué recordatorio tan maravilloso que también nosotros somos parte de un pacto, el pacto nuevo que el Señor estableció, esa cena, ese momento en el cual Él está diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ustedes son parte de esto. La señal, hermanas, es ese corte, ese desprendimiento completo
entre las prácticas pecaminosas que me atan al mundo y me identifican con el mundo, cortarlo, cortarlo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en Él, en su persona, en ese sacrificio solo de Él, yo ya soy parte de su pueblo. Al momento en el cual he pedido perdón por mis pecados y aceptado su regalo, soy parte de eso. Entonces, ya mi corazón debe estar circuncidado, ya mi corazón debe estar cortado a esas ataduras que el mundo se identifica con ellas. ¿Por qué? Ya no tenemos nada que hacer con esas prácticas pecaminosas que nos siguen amarrando. Miren, hermana, yo estoy haciendo un montón de notas, gracias Alicia. Yo estoy escribiendo aquí un montón de cositas que me vienen a la cabeza, que Dios está hablando a mi propia vida también. Así que quise compartirles esto, de verdad, qué bendición. Y qué Gracias. hermoso e importante es, hermanas, que no miremos las historias de Antiguo Testamento, la historia completa, como simples historietas. No es así. También son aplicables a nosotros los principios de un Dios de pactos, de un Dios que guarda y cumple su pacto. Y me uno con Alicia. Maranata, Él prometió, Él cumplirá. Esperamos su venida con amor y en amor. Gracias, Alicia. Gracias. Amén. No sé si hay alguien más. Bueno, sí. Gracias, Sonia, por todo eso que de ver. Bueno, a mí me llama siempre bueno, en este relato de todo como hemos estado viendo en las clases anteriores, la presencia sobrenatural del Espíritu Santo en esta gente, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo se manifiesta. Y aquí, bien evidente con estos personajes, pues en especial con Simón, porque el texto lo dice específicamente, ¿verdad? Que movido por el Espíritu Santo dio la profecía que tú nos explicaste también ahí. Y a mí me fascinó otra vez pensar que estos dos personajes, Simón y Ana, personas mayores que por tantos años esperando, y dice aquí el pasaje que a Simón el Espíritu Santo le había revelado que no iba a morir sin antes ver al Cristo del Señor. Y cómo pudo haber sido esa entrada de María y José con el bebé que Simón dijo, este es. Al templo han de haber entrado miles de niños, de gente que llegaba a circuncidar a los niños, ¿verdad? Pero cuando lo vio, Dios le dijo, este es. Y ahí en ese sentido el Señor le cumplió a él, ¿verdad? La esperanza que había dado. Qué lindo ha de haber sido eso. Y esto a mí me hizo pensar en que las promesas del Señor se cumplen, sus promesas se Sí o cumplen. sí. ¿Ah? Sí o Sí sí. o sí. Sí o sí. Ajá, se va a cumplir. Y a veces no sabemos cuándo y quizás, bueno, a estos dos personajes el Señor les dio la bendición de verlo cumplir. Y eso qué grande, ¿verdad? Pero esto a mí me llena siempre, me sigue llenando de esperanza en el sentido que el Señor tiene sus promesas y cada uno de nosotros sabemos que es la esperanza, que es lo que estamos esperando realmente, ¿verdad? Valga la redundancia. Y que el Señor lo va a cumplir. El Señor lo va a cumplir en su momento, en su tiempo, y nos lo va a hacer ver. Nos va a decir, esto es lo que has estado orando y esta es la respuesta. Y fíjate que eso me lleva a pensar también, y voy a agregar un par de cosas más aquí, el hecho de no desesperar, no debemos desesperar cuando oramos por algo. Dios lo va a cumplir, si Él quiere, en su momento. Así es. Momento. Entonces no debemos, imagínense estos señores, una vida esperando, anhelando, confiando, como dije antes, en las promesas de Dios y no desesperaron, no desistieron. Y yo me imagino
cuando dijiste esto de la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el momento en que entra esa pareja con ese niño y sentir, ay, no sé qué hacemos, me imagino yo, o sea, ese discernimiento que tuvo Simeón, ¿verdad? Y yo creo que muchos de nosotros tenemos un discernimiento de espíritu. En mi caso, creo que es uno de los dones espirituales que Dios me ha dado, que sí tengo un discernimiento de espíritu y, 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 y yo digo, ¿cómo puedo entender cuando algo es de Dios y cuando algo no es cuando otra cosa no es de Dios? O las personas, ¿no? Esa cuestión de que a veces tú encuentras afinidad inmediata con ciertas personas que al hablar te das cuenta que esa persona o también es cristiana o también tiene un espíritu afable y con el que tú puedes conversar y puedes, como dicen en el mundo, esa química, ¿no? Pero puedes discernir. Y eso es la presencia del Espíritu Santo. Y otra cosa que yo puedo ver es en estos dos señores es la vida de oración de ellos. Tenemos esa vida de oración. Yo en lo personal no la tengo. No, no puedo decir no la tengo. Yo, bueno, cuando salía a trabajo y todo eso, yo siempre iba hablando con Dios y iba orando en el camino y todo eso. Pero así como otras personas que yo conozco y que conocemos nosotras, esa vida de oración no la tienen muchas. Yo admiro a muchas personas que tienen esa vida de oración y siempre están pendientes de otras personas orando. Es impactante verlas, ¿verdad? Pero nosotros debemos cultivarlas también hasta el día que venga Cristo. Hasta el día que venga Cristo, nuestra vida de oración debe mejorar y no menguar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra confianza en Dios? Hay momentos en que es difícil, hay momentos en que es difícil confiar, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y estar seguros, ¿verdad? Más cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, sí, a veces es difícil, pero hay muchas cosas que creo que de este pasaje que podemos ver, hay mucha ley, ¿verdad? Mucha ley en esto, ¿no? Pero podemos sacar enseñanzas espirituales para nosotros, para el día de hoy. Enseñanzas espirituales y prácticas, Sí. Sí. ¿verdad? Porque lo espiritual, sí, uno puede decir, sí, es etéreo, no, sí, es etéreo, no lo vemos, pero lo practicamos, lo sentimos y nos hace mover como esa utopía de seguir esperando. No lo hemos visto ahorita la segunda venida del Señor, pero la vamos a ver. Amén. Ahorita es una utopía, está en el horizonte, no sabemos cuándo viene, pero debemos mantener esa esperanza, aunque el mundo se ponga, bueno, la verdad es que a mí en lo personal, cuando veo noticias en el mundo de guerras, de las cuestiones estas de los 33 géneros que hay ahora, no, se quedan risas, ¿no? Pero cuando veo toda la podredumbre en la que el mundo está, a mí no me desanima, a mí no me pone triste. A mí, sinceramente les digo, no es de que se aflijan si todas esas cosas van a pasar y ya está más pronto la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, pero la vida de estos personajes, bueno, el José, voy a mencionar aquí a José, ¿verdad? José, el esposo de María, con qué paciencia, aunque muchos hacen bromas sobre esto, ¿no? Pero con qué paciencia cuidó y amó a María y a Jesús hasta que Jesús cumpliera su ministerio. Él no es muy mencionado en la Biblia.
en el Nuevo Testamento. De hecho, Simeón se refiere más a María Sí. y no tanto, ¿verdad? Hasta en eso yo puedo ver, de veras que aquí echa afuera aquello de que el hombre es más que la mujer, ¿verdad? Como muchos dicen, de que la Biblia presenta a la mujer como que es muy machista, que no sé qué, pero yo puedo ver aquí Simeón dirigiéndose a María, a la mamá de Jesús, sin desestimar a José, ¿verdad? Porque al final los bendice a los tres. Simeón bendice a los tres, ¿verdad? Por todo lo que iban a vivir. Pero es interesante y es impactante ver la vida en este pasaje de la presentación de Jesús. Quizás a veces la hemos pasado eh, ligeramente, Ujú. ¿verdad? Pero trae muchas enseñanzas a nuestra vida diaria, a nuestra vida práctica y al concepto que tenemos de Jesús, ¿verdad? Que Él siempre cumplió la ley. Él siempre cumplió la ley desde niño. Y eso dice mucho de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así es que eh, tomando en cuenta esto de la vida de oración de ellos, hay un pasaje que voy a tener, vamos a ver aquí cómo es que ya no me acuerdo aquí está, para poder pasar, Ujú. ¿verdad? A la otra, y ya con esto terminamos. Eh, ¿Verdad? Y creo que es lo que podemos llevar. Aquí hay un pasaje asignado que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pero dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y esta oración no solo está hablando de sanar ni de nada, yo creo que está incluso el orar para que nuestras promesas, esas promesas que Dios tiene para nosotros puedan llegar a nuestra vida. Yo no sé qué Dios le ha prometido a usted, creo que todos tenemos, y yo puedo decir en mi vida, que muchos de ustedes la conocen, que recuerdo recién convertida, que, que me dijeron Moisés, me dijeron Sonia Cuña y me dijeron la hija de la hermana Amelia Lorena, me dijeron, Dios tiene grandes cosas para usted. Y yo he caminado en mi vida y yo digo, ¿y cuáles cosas? ¿Y qué he hecho en mi vida? Me pongo a meditar, ¿verdad? Pero yo ahorita estoy convencida que hay mucho más para mí en lo que resta de mi vida. Y debo de esperar en oración esas, esa, esas promesas que Dios tiene para mí. Quizás todavía no se ha dado lo que Dios tiene para mí. Sí me ha usado, pero, o sea, creo que puede haber algo más y creo que, y yo siempre he dicho, mientras tengamos vida, nadie se jubila de servir a Dios, Amén. de bendecir a otros, ¿verdad? Y a veces yo digo, yo me doy por satisfecha con esto y esto, ya cumplí. Pero no, Dios tiene más, ¿verdad? Dicen que uno puede morirse tranquilo cuando ha escrito un libro, ha Quítate el sembrado velo. un árbol, he sembrado un montón. Libros, pues dos y la tesis y otras cositas, pero lo del hijo, pues sí, tuve un hijo, pero no nació, pero lo tuve en mi vientre. Pero hay más, no solo es eso la vida, ¿verdad? En Dios, con oración vamos a encontrar y a esperar lo que Él tiene para Amén. nosotros, ¿verdad? Cada día. Yo admiro a las personas mayores como a estos dos señores que aún sirven a Dios. Hablando de Simeón y Ana, ¿no? Y podemos citar aquí a muchas hermanas y hermanos que conocemos que murieron con las botas puestas, sirviendo a Dios, pero en oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Y que la oración nos sostenga, hermanas,
y hermanos que nos oyen, que la oración nos sostenga, porque orando van a venir muchas cosas buenas y vamos a poder mucho en Dios, ¿verdad? Así es que eso es todo y lo que tenía para compartir con ustedes y, y de veras que Dios nos ayude a vivir esas vidas con esa dedicación de Simeón y, y Ana, ¿verdad? Con esa entrega de ellos, ¿verdad? En oración, en proclamar. Imagínense a Ana, ay, es que me emociona. Ana todavía después sigue hablando de Jesús a los que llegaban al templo. Ella no dejó, bueno, ya conocí al Mesías, me voy a mi casa. No, no hizo eso. Siguió hablando de Jesús Amén. a todas las personas. Y Tengo esa una es pregunta. Sí, diga, hermana. ¿Quién iba a preguntar? Hermana Olivia, pero activa, hermana Olivia, el micrófono. Ya lo activé. Ahí está. No solamente es una pregunta que me impacta cuando dice que algo del vientre de la mujer cuando es abierto por un varón. Ajá. Y bueno, el mío fue abierto por una hembra. Y digo yo realmente, ¿qué es la diferencia ahí? Yo siempre me la he preguntado, ¿sabe? Pero no tenía el valor de exponerla, de hacerla real, ¿verdad? Pero me impacta. Y también otra pregunta, si el mismo día que presentaban, circuncidaban. No, porque dice que a los 8 días lo circuncidaron. Esa era la ley. Y Ajá, la ya lo dije. presentación fue 40 días después para esperar el tiempo en que María dejara de ser impura, ¿verdad? Tenía que ir a reportarse legalmente y adquirir la carta legal de que ya no era impura, pero la circuncisión se hizo a los 8 días. Ahora, no sé las demás aquí, Sonia, Trini, Alma, pero esto de que el vientre era abierto por un hombre, ese niño era apartado, no es que fuera más o menos que la mujer, ¿verdad? Pero el primogénito hombre era apartado para Dios, ¿verdad? Eso es lo que pasaba según la ley, ¿verdad? Yo creo que todas aquí, bueno, Alma, su primera hija, su segunda hija, mujeres, mi mamá, mujeres, ¿verdad? Entonces no significa que fueran menos o más, lo que Que pasa no es que somos apartadas, ¿verdad? Pues yo siento que sí, que yo siempre he tenido esa inquietud, ¿verdad? Pero realmente así no todas les toca que un varón nazca primero, aunque yo creo que el hombre anhela un varón, ¿verdad? Porque no sé, es algo que, y luego cuando nace la niña se vuelven locos con la niña, ¿sabes? Porque yo lo vi en mi esposo, ¿verdad? Que él amaba a su hija y con mi hijo era más rudo, más... Él lo hizo, no, me sé que hay que prepararlo porque la vida es fuerte para el hombre y para la mujer es más. Y no es nada fácil para la mujer la vida, ¿verdad? Y realmente hay mujeres que en realidad con admirar que yo me pongo a pensar que José desapareció, ¿verdad? Porque ahí ya no se vuelve a mencionar, sino que solo se mencionan mujeres que andaban atrás de Jesús, ¿verdad? Y las que lloraron, las que fueron a la tumba para el día de la resurrección. Ajá. Y entonces, a mí me parece que las mujeres somos muy útiles y necesarias. por Realmente. supuesto, hermana, por supuesto, y tanto, vaya, hablando de los conceptos de que se manejan hoy en día, ¿verdad? Que hablan de que la Biblia era machista, y que por eso era la prioridad del niño y la supremacía de los varones y todo eso. Pues sí, si lo vemos desde los lentes de ahora, podemos decir sí, era machista, ¿no? Pero hace años me tocó hacer un estudio de la ley mosaica, una comparación de la ley mosaica con el código de Hammurabi sobre cómo trataba esos pasajes, estas leyes, porque eran leyes, a la mujer. Y aunque uno decía, ay Dios, qué feo esto, pero la ley mosaica exaltaba más a la mujer que el código de Hammurabi.
Que Mm, habían cosas mero raras en la ley mosaica sobre la mujer, que bueno, pero era, en aquel tiempo estaba haciendo, y que habían pueblos contemporáneos, no solo era Israel, como algunos creen, ¿verdad? ujú, Que algunos creen que solo era el pueblo de Israel el que estaba ahí. No, ahí habían miles de pueblos, muchos pueblos, y cada pueblo tenía su ley. Pero el código de Hammurabi, que incluso ha sido base para muchas cuestiones médicas y, bueno, de salud y de otras áreas, eh, en comparación con la ley mosaica exaltaba más a la mujer. mm, Y uno debe ubicarse en la época, ¿verdad? Entonces, la mujer siempre ha ujú, sido relevante en la Biblia, ujú. relevante y de veras que hasta para pecar, ¿no? Vemos Alacrán. a, a la Eva, ¿no? Ella Sí. fue la que inició, o sea, su papel. De ahí, ¿a quién le dice en Génesis 3, 3 versículo 15, 16, que le dice que iba a salir, que de su simiente iba a salir aquel que iba a pisotear a la serpiente? Entonces, y ahí vemos cómo la mujer, diferentes mujeres van despuntando en lo político, bueno, vemos a una Esther, vemos a una Débora, y así varias que no se mencionan mucho, es cierto, pero se le ve un papel relevante, hasta María, hasta las mujeres que acompañaron. Entonces, el hecho que un vientre no sea abierto por una mujer no significa nada, simplemente, ¿verdad? Dele, Sonia. Sí. Eh, Realmente no sé mucho en cuanto a un trasfondo más teológico, pero quisiera dar mi opinión en cuanto a si es un hombre o una mujer quien abre el vientre primero. Posiblemente tenga que ver con una cuestión del liderazgo, lo que el Señor ha establecido por orden. Simplemente eso, es por cuestión de orden. No se trata de algo machista porque entonces contradeciría cómo Dios ha vindicado a la mujer a través de la historia desde el principio. Dios le da un lugar de honor y de un lugar de honra y de respeto a su propia creación, en este caso a la mujer. Pero por cuestión de orden, el primer hijo llevaba también una responsabilidad de mantenerse muy pegadito a la ley, a la adoración al Señor, a mantener esa relación, esa intimidad familiar con Dios. Cuando se dice que era apartado para Dios, que era santo para Dios, que era su lugar en la familia era de mantener que todo el orden, pues después del padre viene el primogénito, mantener esa comunión y esa práctica de mantenerse en sujeción al Señor. Entonces yo creo que hacia eso apunta. No tiene nada, nada, nada que ver con lo que con una cuestión muy humana, por decirlo así, de machismo o de menosprecio a la mujer por cuestiones de sexo. No, tiene que ver con lo que es, ay, dije antes la palabra, y cuestión de orden. Es una cuestión. Mi hermana Verus más allá. Qué precioso es ver que los primogénitos sean enseñados en la palabra del Señor también liderar. Son apoyo hermanos, son apoyo a la familia. Si falta el padre, él está perfectamente capacitado para continuar la fe. Qué protección tan grande para la mujer en este día. Y qué importante, hermana Olivia, mire, de verdad, gracias por haber preguntado esto. Esto es muy importante y profundo para nosotros hoy en día, cuando la varonilidad, la masculinidad se está pisoteando, se está quitando, al hombre se le está quitando esa fortaleza, lo quieren hacer muy femenino para tratar de meterlo y encajarlo a una sociedad que realmente es perversa. Y a la mujer hacerla masculina, hacerla tomar un que no le corresponde porque no está para esto, no alcanzará nunca
su felicidad o su plenitud suplantando un género que no es de ella. Entonces, qué importante es ese detalle. Y hermana Lidia, gracias de nuevo por haber hecho esa pregunta, porque más que, como digo, una cuestión meramente machista, no lo es una ordenanza de liderazgo. Veamos con ojos de Jesús, tratemos, ¿verdad? Veamos con estos ojos para ver la importancia de, para los padres, criar a un varón como primogénito con esa visión, ¿verdad? Con esa... Gracias, hermana. Yo siempre con mis preguntas algo intrépidas, pero la verdad que siempre he tenido eso en mi corazón y no tenía valor de preguntarlo porque creía que me daba vergüenza, es la verdad. Uno que como que se va a ver tonto haciendo esas preguntas, ¿sabes? Y como vi que ahorita están poquitas conectadas, dije voy a aprovechar, pero, Pero la van pero a ver, gracias Todas las por... redes, hermana. La verdad, hermana Lidia, Pero es que el que no pregunta no aprende. Así A es. mí, es cierto, a mí me critican porque yo sí pongo en duda las cosas y pregunto. Y la sí, base, es y la cierto. base del aprendizaje es la duda y la pregunta en Sí. todo aspecto, en todas las áreas de nuestra. Así que no, ha sido una pregunta bastante que realmente no pensé que le iban a hacer, pero o sea, nos hace descubrir algo más del pasaje, del mismo pasaje, ¿no? De la misma ley, ¿verdad? Y pues yo creo que ahora Dios, al final en el Nuevo Testamento se dice que ahora ya no hay más hombre ni mujer, ni Ujú. libre ni esclavo, ni griego ni gentil para Jesús, Mm, ¿verdad? Para Dios somos todos iguales, ¿verdad? Que hay pues diferentes tareas, diferentes cuestiones, es otra cosa, ¿verdad? Pero para Dios somos iguales y pues eh, eh, ahora pues ya no deberían de hacer la sopa de gallina solo cuando nacen los hombres. También cuando así es. nacen, no, no hay sopa de pavo, ¿verdad? De faisán, de Deberían de hacer faisán sopa que de pavo. no, sopa de Pero, faisán para la mujer, sí, el faisán bueno, es una carne bien especial, pero fíjese que yo circuncidé a mi hijo con voluntad de mi esposo, con aprobación de él, lo circuncidamos por higiene, no porque lo hacen los judíos. Y igual mi hijo, siento que también ha tenido dos varones y una niña, y siento que también los circuncidó por higiene. Ahora realmente no esperaron los 8 días, sino que como en el hospital ahí el mismo se llamaba el cirujano y ahí lo más 3 días en el hospital, porque la verdad que si no sale el cuentón, ¿verdad? Y mi nuera había sido, los 3 los ha tenido por cesárea. Y yo en mi dolor que tenía de haber nacido mi hijo y que había nacido el mismo día que yo nací, mi esposo emocionado y todo, pero siempre eso de la circuncisión, yo estoy con aquello de que dije, sí, pero el Señor no fue circuncidado a los 2, 3 días, ¿verdad? Y entonces, pero porque lo quiero tomar quizás porque bíblico, ¿va? Y en realidad más lo hizo mi esposo, no era cristiano, lo hizo por higiene, me dijo. Entonces, sí, Así es. sí, y la verdad es que hay leyes, en la ley mosaica hay partes que son más rituales, más ujú, rito. Y esa es la que ya no, cuando Jesús dijo, yo he venido a abolir la ley, no he venido sino a cumplirla, ¿verdad? No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, pero se habla de la ley moral y la ley expresada en ritos. Esos ritos ya no debemos cumplirlos, por eso los cristianos no judaizamos. Ujú, ujú. ¿Verdad? Cuando se dice que no debemos judaizar es que no debemos adoptar ritos. Hay cosas que por cultura uno las llega a conocer y todo, pero no es requisito para el cristiano hacerlas, ¿verdad? Entonces, una de esas es la circuncisión, pero ahora se sabe por higiene que se debe de hacer. De hecho,
Yo me acuerdo cuando trabajaba en el Ministerio de Planificación, estaba en el Departamento de Recursos Humanos y ahí nos tocaba, ¿cómo se dice?, tramitar becas para los empleados públicos. Y había una maestría en Israel que era maestría en salud pública, no, maestría en salud pública o salud pública de acuerdo al Antiguo Testamento. Ajá. Imagínense. O sea, y ahí veían, o sea, porque yo más o menos me acuerdo, hace tantos años, ¿verdad? Pero me acuerdo que veían todas las cuestiones de salud pública que se veían en la ley mosaica. La cuarentena, la circuncisión, el tipo de alimentos que se prohibían, los permitidos, todo era parte de salud, de que ahora llamamos, para un pueblo, que ahora llamamos salud pública. Entonces, era bien interesante. No sé, me imagino que todavía sigue, porque hay mucha enseñanza de salud y ahora se están descubriendo cosas que no deberíamos de comer algunos alimentos por salud, no que sean impuros, como dice después a Pedro fue que le dijo, ¿verdad? Que podía comer de todo, que no había problema, pero por salud se ha descubierto que realmente hay cosas que el Antiguo Testamento dice. Las enfermedades transmisibles, lo de la lepra, hay que ver si esto es, todo eso es parte de salud, ¿verdad? Que podemos sacar provecho del Antiguo Testamento, no tan por higiene y no tanto por rito, ¿verdad? No tanto por rito, y eso es lo que debemos cuidar, no judaizar como cristianos. Bueno, Perfecto. Gracias. Gracias porque dijiste eso, Alicia, porque la verdad es que tenemos que se nos meta en la cabeza, hermanas, que nosotros somos un pueblo diferente al pueblo de Israel. Y en ese sentido no podemos meter todo esto porque va, por un lado, no vivimos bajo la ley, gracias a Dios, ¿verdad? Y todas esas leyes, todo eso que el Señor le dejó al pueblo de Israel en el Pentateuco era para ellos. Sí, aprendemos, como el punto que tú dijiste, por asuntos de higiene, por asuntos de salud. Y si nos podemos a leer realmente muchas de las cosas que el Señor les dijo, no hagan esto, no hagan esto, tenía un propósito. Y sí, lo guardaba de enfermedades y de cosas, y que no se mezclaran con las cosas que hacían los otros pueblos realmente. Pero ya para nosotros, pues gracias a Dios, no aplica. Y en ese sentido no debemos de anhelar hacer cosas que los judíos hacían, porque nadie puede cumplir a cabal toda esa ley que el Señor en un sentido les era muy difícil. Y eso de la circuncisión, pues de veras, higiene. Hoy, pues ya sabemos, ¿verdad? Que era por higiene, pero para ellos era un asunto de pacto. Era algo de ellos, ¿verdad? Que era legal, era algo que tenían que hacer porque así lo había establecido el Señor para ellos. Y los que han tenido oportunidad de circuncidar a los hijos, está bien, perfecto, va. Por como dicen, era higiene. Y gracias a Dios que las mujeres no pasamos por eso. Gracias a Dios. bueno, en algunos países sí la circuncidan de Sí, por ahí, pobrecitas, pero, pobrecitas, sí, de veras, en pero otros países son masacres, sí, las cosas que sí, les... pero la Biblia también nos dice, ¿verdad? Que debemos circuncidar, y se los decía incluso a los israelitas, que había que circuncidar El el corazón. corazón, Sí. ¿verdad? No solo la carnita, sino que el corazón, Y en ¿verdad? eso Pablo fue durísimo. Y como decía, la circuncisión era señal de que meterse en un pueblo. Nuestra señal es el recibir a Jesús, el creer en Jesús. Esa es cómo nosotros nos incorporamos al pueblo, al nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Jesús podría decir, no sé si será correcto teológicamente, pero podríamos decir que Jesús es nuestra circuncisión, ¿verdad? Porque Él es nuestra señal. Él es esa señal de, ¿verdad? Y de ahí con el bautismo, ¿verdad? Que ahí profesamos. Entonces, y el corazón, tenerlo limpio, tenerlo, pues, abierto para Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias de verdad, hermanas, Sonia, dele. Sí, me haces pensar, Alicia, en que
¿cuáles son las señales de nosotras como cristianas? ¿Cuál es la señal que nosotros damos al mundo de que sí tenemos un corazón circuncidado? Pensemos un poquito en ello. ¿Qué señal doy yo para que los demás digan, wow, esta mujer no es igual, tiene algo, dice? Es nuestra ética moral por la cual nosotros tenemos una escala de valores muy distinta al mundo. Y por esa escala de valores divina que Dios ha establecido, que es la que nos hace que vivimos en ese nuevo pacto, por la cual regimos nuestra vida y decisiones, esas son las señales. Esa es la prueba que yo puedo dar que Dios me ha integrado a su pueblo, a ese pueblo nuevo. Me ha hecho su hija legítimamente adoptada, así legalmente adoptada. Me ha hecho su hija y por ser parte de su pueblo, de sus hijos, de su familia, hay señales. Y la señal más grande de saber que mi corazón está circuncidado, esa señal es esa, mi manera de vivir, mi manera de conducirme, por la cual vendrá sufrimiento y vendrá acechanza por parte del mundo, porque no estará de acuerdo. Van a compartir un chiste soez y nosotros no participamos de ella. Va a haber presión y coacción, se dice, en el trabajo para hacer cosas ilegítimas y nosotros no participamos, aún a riesgo de perder nuestro trabajo. Eso es parte de mantener en bandera una circuncisión de corazón. Entonces, pensemos en ello y gloria a Dios. Un detalle más, Señor Jesús cumplió toda la ley. No hubo pecado en nada en cuanto a él. La ley establecida por el Señor, no la ley que los judaizantes impusieron al pueblo. Que hay mucho ahí de que impusieron, que ya no eran del Señor y que ya no eran de Dios, pero el Señor sí cumplió toda esa ley, toda la ley que Él estableció. Gracias. Y eso me lleva a pensar, lo que ha dicho Sonia, me lleva a decir esto, aún en nuestras iglesias, qué cosas son de verdad bíblicas y qué cosas son inventos de las iglesias. O incluso, no solo inventos, incluso, ¿cómo se llama esta palabra? Esta palabra cuando hay el sincretismo religioso. Ahí debemos de pensar, ¿verdad? ¿Qué es bíblico y qué no es bíblico? ¿Verdad? Y ser como los de Berea, ¿no? Que iban a las Sagradas Escrituras para saber si aquellas cosas que les predicaban eran ciertas. Entonces, ahí yo, o sea, y podemos pensar, hoy no sé que pueden haber cosas, ¿no? En las iglesias que tanto critica a la gente, que no es cristiana y aún los mismos cristianos. Debemos ser sabios para discernir qué es real y qué no es real, ¿verdad? Llevar, y de ahí hablamos de una sana interpretación de la Biblia, ¿verdad? De prácticas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo recién era cristiana, ya en 1985, que tuvimos algunas visitas misioneras con los jóvenes así, y que íbamos a pueblitos y que decían que jugar fútbol era pecado. Ver televisión, Ver pecado. televisión, el cable, la cuerda de Satanás, aún, y se lo he oído a varias veces a Gerardo, el usar saco en la playa, por ejemplo, ridículo. O sea, esa es imposición de las iglesias, no es algo, ¿verdad? Entonces, esas cositas, y eso estoy diciendo cosas bien superficiales, pero hay cosas muy profundas y cuestiones muy profundas en las iglesias que está tan metido que las hacen parecer como que son bíblicas y no lo son. Entonces, nuestro deber es ir a la Biblia, que es y que no es correcto, y tratar de hacer una sana lectura
e interpretación de la Biblia, Ujú. ¿verdad? Entonces, y yo aquí nos podemos quedar toda la mañana hablando de eso, porque hay un montón de ejemplos que se me vienen a la mente de cosas que han sido malinterpretadas en la Biblia y que las damos por ciertas, Ujú. ¿verdad? Y que no lo son, Así es. ¿verdad? Entonces, pero que Dios de veras nos ayude a vivir vidas consagradas a Dios como Simeón y Ana, ¿verdad? A guardar las cosas en el corazón, como María, ¿verdad? A ser fieles como José, ¿verdad? Y a crecer como Jesús, Mm. ¿verdad? Aunque nosotros ya no crecemos en estatura, sino que vamos para abajo, pero crecer en conocimiento y en gracia de Dios, ¿verdad? En el ambiente en que nos desenvolvamos, cómo nos ven, cómo nos mira la gente aún por nuestro vocabulario, por nuestras actitudes, por nuestras acciones, ¿verdad? Crecer en gracia para con Dios y los hombres y, eh, y de acuerdo a lo que, pues, ese corazón circuncidado, ¿verdad? Como que lo tenemos y como decía la hermana Sonia, alejarnos, ¿verdad? Y a veces quizás nos cuesta alejarnos del pecado porque nos gusta. Mm. Mm. Y es que esa es la cuestión, el pecado no se va a presentar con algo que no nos gusta porque rápido salimos huyendo, pero se presenta con cosas que nos gustan. Pero alejarnos, ¿verdad? Así es que yo por mi parte esto es todo. Gracias de nuevo, Alma, por la oportunidad, como te dije. Este ha sido uno de los pasajes más difíciles que me ha tocado compartir. No le hallaba. Y yo decía, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y poner palabra en mi boca porque no, o sea, aún, si notaron, es la primera presentación que hago con un montón de palabras. Sí, es cierto. Eso te iba a decir. Yo Ay, hago presentaciones bien ligeras de palabras, pero ujú. hoy, o sea, no sé, pero Dios de veras que incluso al ir hablando me ha ido enseñando y recapacitando en mi propia vida y que Dios nos ayude pues a ser sus hijas e hijos por los hermanos que están. Un saludo al hermano Ronald, por cierto, y a otros que quizás están escuchando mis oraciones, ¿verdad? Y bueno, sigamos orando los unos por otros. Ajá. Retomando algo de lo que dijiste, Alicia. Vamos a seguir en la ignorancia y cumpliendo tradiciones puestas por los hombres arraigadas en nuestras iglesias si seguimos en el hecho de no ir a la palabra, de no ponerme yo, mi meta, decir, yo voy a leer y no hay excusa, hermanas. Hay traducciones de la Biblia tan fáciles ahora, ¿verdad? Y por eso yo, tengamos diferentes traducciones, aprendamos, leamos para que no nos sigan dando a tol con el dedo, ¿verdad? Porque cualquiera se para y dice una cosa y yo no tengo la capacidad de decir eso es real o eso está en la Biblia. ¿Cómo voy a decir yo eso está en la Biblia si no la leo, verdad? Gracias a Dios por el Espíritu Santo, pero en algunas personas ni le dan chance al Espíritu Santo que el Espíritu Santo realmente que está allí les ayude, ¿verdad? Así que siempre la motivación es, sigamos leyendo la palabra para que no cualquiera que diga algo, pues nosotros digamos, sí, eso es bíblico, eso no. Aún de las que estamos aquí, ¿verdad? De las que enseñamos. Pero ese discernimiento realmente lo da Dios, pero yo tengo que poner mi parte. Tengo que ir a la Biblia, ir leerla y aprender de ella. Y así que muchas gracias, Alicia. De veras el Señor te ha usado. Y una de las cosas que quería decir en cuanto a lo que empezó la línea, Sonia, ¿cómo va a ver la gente que yo tengo un corazón circuncidado, ¿verdad? Mi testimonio es clave, pero cositas que yo aprendo aquí del pasaje en cuanto a Simeón, se le describe como un hombre justo y devoto. La justicia en nuestras vidas es algo que debe brillar, hermanas. Ya no estamos en los tiempos de lo que yo me voy a esconder, voy a hacer algo injusto, voy a hacer algo que no es lo que Dios me está pidiendo.
Y aún a veces en cosas tan pequeñitas podemos ser injustas. Así que esas cositas. Y la devoción es solamente ¿a quién? A Dios, ¿verdad? A Dios. El amarlo, el aprender más de Él y el estar allí. Y Ana, bueno, Ana, su devoción era estar todos los días en el templo. Gracias a Dios ella podía hacerlo, ¿verdad? Una viejita viuda que no tenía marido a quien darle de comer, ¿verdad? Pues el pasaje dice que vivió 7 años con él y de ahí en adelante, pues ella se dedicó al Señor. Y pues quizás, fíjate Alicia, que según la pasaje aquí dice, ella vivía aquí en el templo, tú, porque ahí parece ser que no salía, ¿verdad? Estaba ahí de noche y de día, dice. Entonces quizás había algún lugarcito donde la pobre señora ahí estaba, ¿verdad? Y quizás solo salía a ver qué comía, pero qué tremendo eso. Nosotros pues no lo podemos Pasado. hacer, no lo podemos hacer de esta manera, pero sí recordemos que nosotros somos el templo y estamos ahí de día y de noche, como dicen, 24/7, ¿verdad? Habitando en Sí, el templo. En el templo somos nosotros, entonces el templo está allí. Así que muchas gracias, de veras hay tanto, y si siguiéramos, como dicen, escurriñando, vamos a sacar más cosas. Pero muchas gracias por la enseñanza de esta mañana y seguimos con ese reto, el reto de seguir metidas en la palabra de Dios, seguir leyéndola. Algo se queda, hermanitas preciosas, algo se queda de la lectura, porque es, ay, que solo voy a leer. No, algo va entrando ahí y cuando usted menos siente, el Espíritu Santo lo saca y usted es usada. Y valga el comercial, como grupo de corazones, seguimos leyendo la Biblia. Y este año la meta es meternos en el Nuevo Testamento. Y ahí hemos estado. Miren, mañana terminamos nuestros primeros 16 días en el Evangelio de Marcos. Y ha sido una cosa tan preciosa para mí, porque tengo el grupo de la lectura, que son mujeres que dijeron, yo quiero, y ahí las tengo en un grupo aparte. Entonces, con ellas hemos estado platicando, yo mando comentarios de lo que vamos leyendo, algunas hacen algunas preguntas, las investigamos y se las respondemos, pero ha sido tan especial para mí, tan lindo, que tengo una por ahí que el Señor le está hablando de una manera tan maravillosa que cabal dice, ay, sí, ¿verdad? Esto es esto. Ay, yo no sabía que esto era así, que el Señor me manda esto. Y a veces en cosas tan que nosotras podemos decir, ay, pero sí es que eso es, así es, ¿verdad? Pero cosas como, vamos al pasaje aquel donde los sacerdotes ahí, los escribas ahí le dicen, ok, le hacen preguntas a Jesús. Y al César, tal cosa para el César, ¿verdad? Y poner al Señor querer en una discusión y dice, bueno, anda allá y saca la moneda del pez, de la boca del pez. ¿De quién es la moneda? ¿Va? ¿De quién es la insignia que hay en la moneda? Del César. Entonces, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces esta amiguita dice, ay, sí, es cierto. Y ella hace su reflexión y dice, tanto que me cuesta a mí pagar impuestos. Ay, porque tanto corrupto que hay que se come el dinero de lo que me cuesta a mí ganar. Es Eh, cierto. ajá, pero ella tan linda, ella dice, pero Dios me ha dado a mí tanto trabajo y yo tengo de dónde, pues tengo la obligación de pagar los impuestos y que ellos sean responsables, pero mi responsabilidad es que yo voy a pagar los impuestos y en esto voy a agradar a Dios. Entonces, perfecto, yo le digo, va, qué bueno, así está. Porque la verdad, como dice Manolivia, a todas nos cuesta pagar impuestos, pa. Y esto que los impuestos en nuestros países aquí de Latinoamérica no son tantos como los que uno paga en los Estados Unidos, pero mi deber es ese. Y entonces yo por otro lado diciéndole, excelente, excelente aplicación y todo, pero está por este otro lado que también de lo mucho que Dios te da, tú tienes que darle al Señor. Y yo le di varios ejemplos, ya, o sea, si estás en una iglesia, aporta a la iglesia, pero también puedes darles a misioneros, a gente que tú sabes que está en la obra, que necesita, o incluso a una persona que tú sabes que está en necesidad. Tú le puedes compartir a esa persona. Entonces, ha sido tan lindo y
y sus aplicaciones, ¿verdad? Entonces yo digo, va, una, aunque sea una, está respondiendo, las otras no dicen nada, aunque después dicen, yo no sabía que esto era así, de solo leer nuevamente la vida de Jesús en Marcos. Y es que lo que les estoy mandando a las que están conmigo es un estudio de un devocional que encontré que está muy bueno. Hace preguntas antes de que leas. Entonces tú ya vas con las preguntas en tu mente y puedes ir y al texto, ok, esta es la pregunta, y poder ponerla en otro papel o ahí mismo en la Biblia. Me ha encantado esa manera. Así que como les digo, ya mañana termina esta primera 16 días. Y vamos a ir con Mateo, completamente diferente. Mateo va a enseñar otras cosas, pero es la misma eh, manera de cómo estudiar la palabra, de esa manera inductiva, o sea, de ir buscando y tú escribes. Así que gracias a Dios. Entonces, si ustedes se quieren todavía agregar, hay tiempo. Yo les mando la invitación para que entren a los grupos o solamente vayan leyéndolo ustedes por ustedes mismas, ¿verdad? Ya mañana, en 2 días empezamos con Mateo, otros 28 días. Es un capítulo por día, hermana, ¿verdad? Pero yo me puedo quedar con algo cada día y vamos a ir viendo de esa manera, seguimos aprendiendo de la vida de Jesús. Así que por eso me gustó, para llevarlas en esa línea. Sí, Sonia. Estaba indecisa si compartir o comentar o no, porque sé por el tiempo, pero lo mencionaste y bueno, está aquí. Ese pasaje a mí me pega tremendamente cada vez que lo leo. Cuando el Señor dice, ¿qué imagen tiene esa moneda? Pues tiene la imagen del César. Bueno, sean justos ustedes con sus impuestos, porque esa es la ley que les gobierna y es de buen testimonio. No sean ladrones, ustedes hagan lo que están obligados a hacer socialmente en su cultura. Pero ¿cuál es la otra? ¿Qué fue lo demás que el Señor continuó diciendo? Y denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? ¿Qué imagen está en usted? Imagen de Dios. Entonces, ¿qué de nosotros damos a Dios? La pregunta es ahí, ¿qué estoy dando? ¿Estoy viviendo yo? ¿Le estoy retribuyendo como imagen del Señor? ¿Me hizo a qué? A su imagen. Puso en mí algo diferente que no puso en nada más en la creación. Y lo es que así como yo debo ser responsable ante una sociedad y hacer lo correcto, pues también como ser humano espiritual, como ser humano con este cuerpo, con todo lo que yo soy, darme a Dios porque soy de Él. Entonces, así que para pensar. Gracias, Pero Sonia. hermana Sonia, duele menos darle a Dios que al gobierno. Perdone, pero yo cumplo con los dos, porque el licenciado que es mi auditor me dice, yo a usted la pongo de ejemplo, siempre me dice cuando me toca con grandes empresarios, le digo yo, pero viera cómo me duele, le digo, porque quiero ver obras. En cambio en la iglesia no me pesa, aún. Cuando se me ha olvidado, me siento cargada porque digo, hey, ¿qué pasó? No he dado el diezmo. Y entonces me duele y me siento cargada. Así que a la iglesia me pesa darle menos que al gobierno. ¿Sabes? Así Pues, es. Así hermana, Soy humana, ¿verdad, hermana? Soy humana y ni modo. Sí. No duele, no duele. Dios les va a juzgar a ellos por el manejo malo, por su Ujú, corrupción. ujú. Así es. Va a juzgar a ellos, pero también Dios me va a juzgar a mí por hacer lo correcto. Ahí termina todo. Él se va a encargar, pero me voy a encargar de lo que Él me manda a hacer. Y por otro lado, el pasaje realmente no está hablando de diezmos y ofrendas, está hablando de mi vida. Yo soy imagen de Dios. Dios puso en mí su imagen y lo mío, todo lo que yo soy, le pertenece a Él. Entonces, mi responsabilidad es darme al 100% para alabar de su gloria. Amén. Entonces, Amén. él y me toca mal cuando hay que corresponder con taxes, pero Dios va a juzgar ahí. Ahí es. Así es, y el Señor va a juzgar a cada quien
por la manera en la que hemos administrado todo lo que Él nos da, ¿verdad? Y eso así es. Y sí, yo creo que la mayoría tenemos esa experiencia que tiene hermano Olivia, que no nos duele darle al Señor, ¿verdad? Pero sí, a nosotros sí duele. Así que sigamos adelante y sí, tengamos la oportunidad de ayudar a quien lo necesita, a los ministerios que lo necesitan. Y en ese sentido, hermana, este ministerio de corazones subsiste, pues, por a veces cuando ustedes compran algún libro, pero también varias de ustedes, gracias al Señor, están ofrendando, aunque sea poquito, pero ofrendan, otras ofrendan muy generosamente y ahí vamos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nosotros pues ayudamos a quien lo necesita también y pues a nuestras maestras también les damos cuando podemos, porque yo conozco muchas de nuestras maestras que realmente necesitan también eh, una ofrenda por ahí, por allá, y el ministerio, ¿verdad? El Zoom todavía no se ha pagado completamente, pero ya estamos llegando, falta todavía. Estoy esperando a ver qué dicen algunas de querer ayudarnos para el pago del Zoom de este año. Así que ahí estamos. Pero el Señor siempre da por otras partes, ¿verdad? Y entonces uno dice, de aquí puedo sacar y aquí lo pongo. Entonces ahí estamos. Así que muchas gracias. Bendiciones, hermanas. Gracias por este tiempo. Gracias por el tiempo de oración. Gracias por esta enseñanza. Terminemos en oración y le voy a pedir entonces a mi hermana Olivia. Hermana Olivia, quiero orar usted para terminar y que esta enseñanza que tuvimos hoy siga siendo real en nuestros corazones. Eso es. Ay, primero le voy a pedir perdón a Dios porque he hablado mucho. No, hermana, perfecto. Siempre usted es de nuestras buenas aquí. La queremos, hermana. Gracias Ay, por hacernos pensar en cosas que nosotros no, o las pensamos, pero no las decimos. Usted sí. Así que gracias, adelante. Mi hermana. bueno, buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día, por esta mañana, por este inicio de semana, por las labores que tenemos que hacer, por las que no hemos hecho. Te damos gracias, Padre, porque es un tiempo de iniciar contigo, Padre, que nos alimenta el espíritu y nos alimenta el alma también, Padre. Pero también te fallamos, Padre. Yo te pido perdón porque hay que darle al César lo que es del César. Y tiene razón tu palabra, Señor. Pero ayúdame en mi corazón, no permitas que entre esa espinita ahí, Señor, y sácala. Y yo bendigo al gobierno para que puedan administrar bien y que puedan solucionar problemas de necesidades sociales, Padre. Yo te pido una bendición especial por hermana Sonia, la veo bastante repuesta. Qué bueno, Padre Celestial, esperamos que también sus nietos, porque nos dolemos con nuestra descendencia, Padre, cuando se enferma. Yo creo que nos duele más que nuestros hijos, Padre, que los vemos tan volubles, tan pequeños, pero yo sabemos que tú no has perdido control de eso, Padre. Te pido para la hermana Alicia, Padre, una mujer ya me hizo buscar en Google esa ley que dice, que mencionó de Hammurabi, de Hamurai, parece que dijo de los babilónicos, parece que el Señor me hizo buscarla, Padre, y cada vez aprendemos una cosa más que edifica nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo, Padre. Bendice a la hermana Trini, que no lo he oído mucho también, Padre, ayúdala, fortalécela, madrugadora, porque yo veo que antes de las 5 de la mañana está poniendo los devocionales. Y eso quiere decir que ya está en tu presencia, orando, alabándote, glorificándote a ti, Señor. Bendice a estas maestras, el hogar también de la hermana Alma, Padre. Bendice al hermano Gerardito, Padre. Ayúdale, Padre, en todas sus necesidades que tenga, emocionales, espirituales, económicas. Suple, Padre. Manda cuerpos donde haya necesidad, así como le mandaste a Elías, Padre. Y muéstranos también a nosotros donde haya necesidad para poder, no es que nos sobreabunde a nosotros, pero nos das más de lo que muchas veces damos, Padre. Gracias, Padre, por estas enseñanzas. Te pido que agregues más mujeres, Padre, porque no es lo mismo iniciar una semana vacía que una semana contigo, Padre. Por favor, ayúdanos y danos sabiduría
para hablar, para preguntar, para actuar, Padre, que podamos reflejar tu amor, que no sea, decía un pastor, que seamos mansos, no mensos, mansos, pero Padre, ayúdanos, Padre Celestial, para poder seguir adelante contigo, Padre, que la fortaleza venga de ti, las fuerzas vengan de ti, la sabiduría venga de ti, Padre, y que el Espíritu Santo no se vaya de nuestro corazón, que siempre nos alinee nuestro corazón contigo, Padre, para poder actuar conforme tú quieres que nosotros seamos. Todo te lo pongo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén, Padre. Amén. Gracias, hermana Olivia. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. No se nos va, solo se entristece